Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios que quieren recuperar el control de su tiempo, aprender a organizarse, a rendir con seguridad y a probar todo lo que se proponen sin dejar su vida personal de lado y sin sufrir tanto estrés. Bueno, empezamos a grabar. Muy pero muy bienvenido, Lío, a este espacio. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo y por animarte a compartir tu experiencia y todo tu proceso de transformación, que como te decía recién antes de empezar a grabar, es súper interesante y estoy segurísima que a estudiantes de tu carrera y también de otras ingenierías les va a servir mucho escuchar sobre tu proceso y bueno, los cambios que fuiste desbloqueando entre medio. Ya profundizaremos, pero por el momento, muy bienvenido a este espacio. Me gustaría que te puedas presentar vos, más allá de la intro que después la vamos a armar bien, pero que puedas presentarte vos por ahí para la persona que no te conoce. Cortito, bueno, ¿quién sos? ¿De dónde sos? ¿Qué estudiás? Si te animás a decir la facu. Un poco presentarte, con lo que quieras contar. Bien. Mi nombre es Lionel, yo soy estudiante de Ingeniería Civil. Me quedan 3 materias de cursada y finales para rendir. Eh, Estudio en la UTN Regional Buenos Aires y trabajo como proyectista en Ingeniería Civil, en la parte más vial. Eh, sí, soy de Buenos Aires, de Capital. Buenísimo, de todo, Leo. O sea, estudiás, trabajás, bueno, ya estás en la recta final de la carrera, así que ya falta poco. Bueno, en relación con esto, eh, si te parece, vamos a ir construyendo esta línea del tiempo que recién te comentaba y como punto de partida nos situamos en julio de este año. Vos entraste al programa a finales de julio, así que me gustaría volver, ¿no? a ese momento preprograma, si te acordás, qué problemas a nivel académico venías teniendo, cuáles eran tus dificultades a la hora de rendir, a la hora de estudiar. ¿Qué te motivó a, bueno, buscar ayuda, a buscar una forma de hacer las cosas distintas? Si te acordás, eh, ¿cuál era esa situación? Sí, yo venía o sea, el cuatrimestre anterior, o sea, antes del el receso, yo venía cursando materias y no podía, o sea, llegaba al examen y estaba como que no lograba, o sea, yo notaba que los temas los sabía o entendía la materia en principio, pero no había tenido el suficiente tiempo como para estudiarlo y no me podía relacionar como lo que yo aprendí en la clase me sirvió un montón, pero me faltaba la práctica o lo que es el estudio en casa, que no es que yo no quería hacerlo, sino que capaz hacía algo y después como que no me resultaba, no era efectivo el estudio, lo que yo estudiaba. Bien. Y no tenía como un orden de decir, bueno, yo capaz arrancaba a estudiar por el principio y no llegaba nunca al final. Entonces era como los primeros temas siempre son lo que más veía, pero en los últimos era como que no le daba mucha bolilla o me quedaba sin practicar muchas cosas. Y más que nada venía por un tema de planificación, de cómo era que yo me organizaba eh, durante las clases. Ese Bien, o sea, era, no le lográs sacar provecho al tiempo ni de estudio ni de la clase. Bueno, y claro. vamos a aclarar por ahí para la persona que no está como muy metido en la dinámica de la carrera, de tu carrera. Tu carrera siempre digo que se parece mucho a arquitectura en el sentido de todas las exigencias que tiene cada materia, ¿no? Que se lo solicitan entregas, que tienen mucho cada materia tiene como mucho volumen de contenido e implica mucho tiempo, ¿no? O sea, tiempo que excede al estudiar para el teórico y para el práctico, ¿no? Es como que tiene muchos agregados la carrera, entonces la cursada se vuelve mucho más pesada que, por ejemplo, en cualquier otra ingeniería. Digo, por las entregas intermedias, por, bueno, mismo los proyectos, que es un poco también lo que vos haces en tu trabajo, ¿no? Siempre la carrera eh,
se termina reflejando en el ámbito profesional, en todas las carreras. Bien, así que no le sacabas provecho el tiempo y siempre te quedabas en esos primeros temas. Y a la hora de rendir no era suficiente. Y eso, ¿qué repercusiones tenía dentro de lo que es el avance de la carrera? No te pregunté tampoco si esto te venía pasando en este último año, o sea, cuando vos arrancaste el 2025 ya te venía pasando previamente años anteriores. En realidad, desde que arranqué a trabajar, que fue hace ya 6 años, eh, Muchísimo. yo venía arrastrando materias que no rendía o sea, obviamente al empezar a trabajar reducís mucho la carga de materias que das, porque, bueno, tenés 8 horas o 6 o las horas que sean, como un tiempo que ya durante los días que no destinás. Y vos al principio decís, no, esto no es mucho, o sea, pero después te das cuenta que no es solamente eso, sino que la carga después de que vos llegás de trabajar y no tenés ganas de ponerte a estudiar o ir a cursar. Vas a cursar porque es obligatorio, pero siempre como que dejás de lado lo que podés evitar, que en realidad es el estudio, y como que no estudias en el momento donde deberías, por el simple hecho que estás cansado, que hiciste un montón de cosas, y entonces ya como que llega la noche, o bueno, en mi caso, generalmente todos estudian, trabajan de día, y a la noche ya es como que no llegas con toda la energía esa que necesitas para sentarte y estudiar. Y otra cosa que me olvidé, que mi carrera lo que tiene es asemejable al trabajo, es los trabajos prácticos, que son grupales. Tengo trabajos creo que si hay una o dos materias que no tiene trabajo práctico grupal, todo el resto son trabajos prácticos grupales. No sé si es de mi regional o todo es así o la carrera, pero Todas, sí. eso hace que no tengas, como decir, como tenés que coordinar con gente, ya no es, bueno, yo me planifico y hoy puedo, entonces, listo. Hoy me reúno con mis compañeros, hoy me reúno con los compañeros de tal. Es como, bueno, ¿qué día pueden? Y generalmente el día que mayor pueden, se juntan y eso afecta a la planificación también. O sea, bueno, y a la pregunta que me habías hecho, em, o sea, venía arrastrando eso de decir, bueno, no llegaba bien a los exámenes prácticamente desde que arranqué a trabajar o un tiempo después, que ya cuando se empiezan a juntar cosas de la vida no, que son ajenas y que como que te van sumando carga en el horario que vos antes no tenías. Entonces vos decís, bueno, yo antes capaz metía, no sé, 7, 8 materias, pero porque solamente estudiaba el primer, segundo, tercer año. Y después cuando empezás a trabajar, te das cuenta que tenés un montón de tiempo menos y empezás a meter menos materias, pero a la vez con la carga de trabajo, o sea, la carga mental, cuando llegas a estudiar no tenés tantas ganas de estudiar o no es tan eficiente. Y si vos no tenés una planificación, como que a mí lo que me pasaba es que o dejaba materias o me iba mal y prácticamente el primer cuatrimestre creo que no había aprobado, no sé si ninguno, pero uno o dos parciales. La mayoría son anuales en materias. Entonces era como, bueno, ¿qué hago para solucionarlo? Porque una opción es dejar la materia, que no es muy, dejar la carrera o la materia, que no es una solución lógica, pero siempre se te cruza por la cabeza. Eh, Sí. y bueno, es... Es la salida más fácil, en Sí. realidad. Pero es la que más costo trae aparejado, porque vivís con la frustración o, sí, la frustración o la ansiedad de lo que podría haber pasado. Siempre con el diario del lunes todo parece mucho menos dramático y mucho menos complejo, entonces sí, realmente en el momento es como el escape más rápido, pero realmente eh, no es la mejor opción, menos vos que ya estás, recién dijiste, estás a cuántas materias de recibirte. Y debo muchos finales por estas razones, pero tengo que cursar tres materias y creo que son 10 finales. Me Bueno, los falta, finales se sacan, pero los finales se sí. sacan. Y estás a tres materias de cursar o de recibirte, o sea, no es que estás
digo, en primer, segundo año, en donde ya uno se puede plantear, ¿no? Bueno, es lo que quiero, estoy dispuesto como a esto, estarme juntando para hacer los trabajos prácticos, invertir, porque de vuelta, o sea, si no te gusta hacerlo en la carrera, tampoco te va a gustar hacerlo en lo profesional, porque la carrera es el reflejo de lo que sucede después en el ámbito profesional, en mayor o menor medida, ¿no? Pero yo creo que ya a esta altura de la carrera o inclusive, si tomases la decisión, yo creo que estaría bueno que sea por una decisión real propia y no por decir, che, tomo esta decisión porque hay cosas que no estoy pudiendo solucionar, ¿no? Porque las herramientas están, las herramientas existen. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, esto que comentás de que quizás no son pocas ganas, sino poca energía, ¿no? Que es lo que se reduce significativamente cuando uno empieza a trabajar. Muchas veces el mayor problema de trabajar a la par de la carrera no es el tiempo, porque vos fíjate, recién me decías, o sea, el problema no era la falta de tiempo, sino la falta de aprovechamiento de ese tiempo o de optimización de ese tiempo. Porque quizás en, ejemplo, las 2, 3 horas de estudio que disponías después del trabajo, tranquilamente las podrías haber aprovechado para hacer todo lo que tenías que hacer, avanzar todo lo que tenías que avanzar, y listo, ¿me explico? Y en esa cantidad de tiempo hacer o abarcar todos los pendientes. Entonces, por ahí no es la cantidad de tiempo, sino la cantidad de energía. Es decir, che, llego de trabajar con un 20-30% de energía, y con ese 20-30% de energía, si yo no tengo una planificación, no tengo una metodología que me permita avanzar rápidamente, que me mantenga como activo y despierto, que sea dinámica, y sí, la realidad es que es mucho más fácil procrastinarlo, porque cualquier cosa en realidad es más, eh, es más atractiva para el cerebro que sentarte a sufrir. Porque literal, cuando vos no tenés una estructura, una planificación, te sentás a sufrir porque tenés que tomar un montón de decisiones para las cuales la cabeza realmente en ese momento no te da, no tenés energía para eso. Ese es el mayor problema cuando uno empieza a trabajar. Que fíjate que superficialmente pareciera ser un problema de tiempo, de decir, che, las 7, 8 horas que ahora trabajo, de repente son 7, 8 horas que no tengo para estudiar. Bueno, en realidad el problema de fondo no está ahí, sino eh, en cuestión de cómo hago rendir el poco tiempo que tengo, ¿no? Y no en cómo sumar más tiempo. Sumado a que, bueno, no sé si se puede y si te animas a contar cómo es la dinámica de tu trabajo, porque vos tampoco tenés un trabajo, recién lo charlábamos, un trabajo tradicional, vamos a decirlo de esa manera, donde tenés una jornada de lunes a viernes de X cantidad de horas y todos los días asistís y haces la misma tarea, rutinaria, digamos. No sé si te animas a contar cómo es la dinámica de tu trabajo, que también influye en lo académico. Claro. Sí, yo lo que, como en ingeniería civil en general, como son todos proyectos, obras, la obra cuando arranca es como, bueno, vamos a empezar a ver, vamos a investigar, sacamos algo de acá, qué hacemos, qué no. Y después cuando llega el tiempo de entrega, es como nos dicen, bueno, tenés fecha hasta tal. Y no es una cuestión de planificación porque a veces no da el tiempo, pero capaz los proyectos siempre son para ayer. O sea, siempre son anteriores, o sea, son muy próximos a la fecha que vos necesitas de entrega real. Entonces, eso lo que hace es que vos cuando tengas, no sé, tenés 2 meses, el primer mes no tenés una carga baja, por ejemplo, yo trabajo a veces 4 horas, 5 horas, pero en la última semana te condiciona, entonces tenés que estar metido y capaz estamos de más trabajando después de las 6, después, y aparte yo trabajo en mi casa, entonces eso como que es un gris del tiempo, el final de hora, el fin del día. Eh, entonces eso hace que yo tengo capaz horarios muy cargados en una semana, dos, y horarios meses muy descargados que prácticamente no hago mucho. Eh, y eso también condiciona, porque supongamos que yo tengo que rendir justo una semana que tengo muy cargada, o 1, 2 semanas antes, que generalmente son una de las más críticas, porque vos decís, bueno, si vos quisieras hacer el método que hacen la mayoría de estudiantes sin ningún tipo de planificación, es, bueno,
las últimas 2 semanas agarro, me pongo a hacer, me siento y hago ejercicio, ejercicio, ejercicio hasta que sale. Yo no puedo hacer eso porque llega un punto, o sea, tengo trabajo, entonces ahí se me complica. Y los meses previos capaz estoy re tranquilo de las dos cosas, de estudio y Claro, trabajo. Bueno, no sé si tan tranquilo, pero, se eh, entiende, sí, sí, sí. o sea, más tranquilo que el otro. Y bueno, eso también condiciona. Claro, es completamente cambiante, ¿no? Bueno, siempre nosotros dentro del proceso lo hablamos un montón y yo lo hablo con estudiantes que por ahí también tienen, eh, no quizás un trabajo como el tuyo o en tu mismo ámbito, pero sí por ahí, no sé, por ejemplo, horarios de trabajo rotativos, en Claro, donde no todas las semanas son iguales. Está bien, acá en tu caso estamos hablando de no solamente tiempo de laburo, que sí varía, sino también de carga, ¿no? De proyecto, de buscar, de reunirte, de hacer, ¿no? Pero bueno, se entiende la analogía de decir, no se puede sostener una estructura tan rígida, ¿no? De decir, bueno, entro a tal hora al trabajo, salgo a tal hora, estudio de tal hora a tal hora, voy al gimnasio ¿no? Y que eso se repita todos los días. De repente eso no existe. O quizás una semana se puede sostener y la semana siguiente no. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo haces vos para egresar de una carrera de grado, que es un proyecto a largo plazo? O sea, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino algo que se tiene que sostener, sobre todo en tu caso que tenés materias anuales, o sea, es sostener la materia con los trabajos, con las clases, con los parciales, con todo lo que eso implica durante todo el año, sostener ese ritmo dentro de toda esa variabilidad, ¿no? Toda esa vorágine del día a día. Eh, Bien, entonces venías en esta situación, ¿no? A nivel laburo y a nivel académico, que las dos cosas influyen entre sí, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo llegar eh, a un punto de inflexión, si se quiere, de decir, ok, a esto ya no lo soporto más, lo tengo que cambiar porque la cosa así no va más? O sea, vos ya venías 6 años trabajando y teniendo estas dificultades. ¿Qué fue lo que después de tanto tiempo te hizo caer en cuenta, hacer como ese clic mental y decir, no, hasta acá, busco ayuda porque esto ya no se puede sostener? Lo primero fue que, em, o sea, yo lo que tenía es como una, en realidad no fue un año solo, fue que hace 2 años que tengo una materia que era como llegaba hasta el primer cuatrimestre o menos y la dejaba. Entonces fue como, bueno, no, algo tengo que hacer porque no puede ser que es una materia que ya cursé muchas veces, es complicada, pero cursé 2, 3 veces y no podía, como que no llegaba nunca a rendirla porque, bueno, tiene mayor carga horaria y como que no me dejaba seguir, como que no me dejaba avanzar en la carrera. Claro, Entonces fue como el disparador que me dijo algo tengo que hacer para cambiar, porque bueno, el resto de materias, mal que mal, no sé, la firmaba, pero no la promocionaba, entonces bueno, capaz eh, de algo un poco más fácil me podía continuarla, pero esta me complicaba bastante. bien. O sea, que fue esa rebelde la que te hizo tomar acción, por todas las demás, digamos, ¿no? Eh, Bien. Me interesa saber, esto al margen de lo que venimos hablando, o sea, tiene que ver, pero no específicamente, eh, ¿cuánto tiempo vos empezaste a trabajar ya cuando estabas en tercero? ¿Cuarto? Sí, en ¿Cuándo empezaste tercero. a trabajar? En tercero. En tercero. Bien. Vos ahora estás, bueno, ya en quinto terminando, faltan los finales y cursas las tres materias, que en Mm. principio las cursarías el año que viene y tenemos ingenieros civil. Eh, ¿Cuánto tiempo transcurrió eh, entre medio? O sea, son estos 6 años que vos me decías hace un ratito, Eh, sí, creo entre que sí. tercero y, bueno, ya este último año de la carrera, que sería el 2026. Sí, si mal no recuerdo, sí, 6 años. Bien. O sea, fíjate que eh, cómo afecta el ir avanzando sin una estructura en términos de tiempo. Está bien, esto ya
parte de la urgencia que cada uno tenga en terminar la carrera, ¿no? O sea, yo por ahí hablo con estudiantes que me dicen, mira, yo la verdad es que me quiero recibir, no tengo ningún apuro, no me influye en lo laboral, no me influye en lo personal, me quiero recibir solo porque me quiero recibir, no tengo apuro. Ok, perfecto. Eh, Ahora, por el contrario, hay otros casos, bueno, son el tuyo, que ya te quieres recibir, en donde por ahí el ir aprobando materias se vuelve como un disfraz, si se quiere, para no tomar acción. O una excusa para no tomar acción, de decir, bueno, pero sí, vengo avanzando capaz un poco más lento, o haciendo una o dos materias por cuatrimestre, como vos me contabas hace un rato, pero bueno, las vengo aprobando, ya aprobé capaz, no sé, me imagino 30 materias de las 45 de la carrera, por ejemplo, o sea que tan mal no estoy, y se termina volviendo un disfraz, pasan los años y cuando te diste cuenta, tardaste en la recta final la misma cantidad de tiempo o más de lo que dura la carrera. Y es muy impactante, porque no, yo por ahí lo digo y parece como exagerado, o uy, qué dramática. Los otros días te cuento, una persona, no sé, un usuario, qué sé yo quién era, me comentó en un video de Instagram donde hablaba justamente de esto, me puso, ay, nanita, tenés un trastorno de ansiedad, cálmate un poco. No, como diciendo, che, le estás dando un dramatismo al asunto, y realmente es así que uno no se da cuenta, ¿no? Es como que pasa el tiempo, y uno está como tan en la vorágine del día a día y como tratando de salir adelante entre todo eso, que pasan los años y no te das cuenta. Eh, pero bueno, en tu caso fue esta materia puntual la que te hizo como hacer ese clic y salir de ese lugar. Y ahora yéndonos más a, bueno, el arranque de ese proceso, ¿no? O sea, entraste al programa, decidiste tomar acción, arrancamos a trabajar. Contame ¿cómo fue ese proceso de transformación? O sea, ¿qué cosas tuviste que trabajar? ¿Qué cosas tuviste que dejar de hacer? ¿Qué cosas entendiste quizás a nivel mentalidad que tenías que hacer para poder avanzar? ¿Cuál fue tu proceso a nivel mentalidad, a nivel de herramientas de estudio o planificación? ¿Qué cambios tuviste que hacer para poder llegar a los resultados que hoy tenés y salir de ese Y lugar? sí, lo primero fue de rutina, porque venir 6 años y decir, bueno, hoy tengo reunión o hoy no tengo muchas ganas de estudiar, bueno, mañana lo veo. Y eso, o sea, es complicado porque yo hace muchos años que estaba en ese de trabajar y no hacer lo que debería hacer todos los días. Eso es difícil, pero como que vos decís, pará, hoy tengo que hacer de nuevo, pero bueno, lo tengo que hacer por un fin. Entonces es complicado, pero se puede hacer. O sea, como que te va llevando a después no te cuesta tanto. Al principio te cuesta un montón. Más que nada, pues, si pasaste mucho tiempo haciendo eso de, bueno, yo no tenía mucha constancia de decir, todos los lunes hago tal cosa, o todos los martes, este tiempo que tenía libre no es tiempo libre, es tiempo de estudio. Eso es lo primero. Es decir, no es tiempo libre y bueno, en mi tiempo libre estudio, sino es mi tiempo de estudio, no es tiempo libre. Mi Claro, tiempo darle libre como capaz, ese claro, espacio, claro. y la importancia que tiene. Porque si vos, capaz, más en el tipo de trabajo que no puedo, capaz, al finalizar el cuatrimestre, las últimas semanas, justo tengo entrega, entonces, como yo no aproveché el tiempo anterior, al final es como estás saturado, te estresas y no lográs el objetivo porque tampoco tenés ese tiempo que deberías usar para estudiar, hacer eh, ejemplo de examen y ese tipo de cosas. Entonces, más que Claro. nada fue eso. Al principio cuesta un montón y como yo justo arrancaba el cuatrimestre, era como, bueno, tengo un poco más de tiempo, justo igual ahí tenía que dar un recuperatorio, justo cuando arranqué, así que Sí, me estaba acuerdo. medio, Fue lo era primero que como, trabajamos. ¿qué hago? ¿Qué hago? No, fue muy reciente, pero bueno, después fue como, con las semanas fue siendo más fácil. O sea, al principio me costaba un montón, la verdad, porque hacía mucho tiempo. Entonces, desarmar algo que está mal también lleva su tiempo. Cuanto más Tal tiempo cual, pasa, sí. más difícil es.
Es como, tal bueno, el cual. cerebro se acostumbra. No, no, olvídate, es un hábito, o sea, hábitos generalmente uno lo asocia como algo positivo, ¿no? Qué sé yo, el hábito del entrenamiento, del descanso, pero también hay hábitos negativos, o sea, de sistematizar un comportamiento en el día a día hasta que se vuelve automático. Y la desorganización también se puede volver un hábito y eso es lo más, a mi criterio, es lo más peligroso porque también uno encuentra una cierta comodidad en ese caos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no saber qué es lo que tengo que estudiar, no saber qué es lo que tengo que hacer y por ende procrastinarlo o abstenerme completamente de eso y ni siquiera estar al tanto de eso, de las fechas de Mm. exámenes, de qué tengo que hacer, no, no, o sea, directamente no tener idea, es mucho más fácil eso a tener una estructura y entender que lo que yo no haga hoy va a tener un costo de oportunidad mañana, porque quizás lo que no estudié hoy, no es que no lo voy a poder estudiar mañana, no lo voy a poder estudiar hasta el sábado capaz, porque mañana Claro. no hay tiempo de estudio, ponele que es lunes, el miércoles tenés reunión del trabajo, el jueves el tiempo disponible lo tenés abocado a juntarte a hacer el TP con tu grupo. Entonces, cuando empezás a entender ese costo de oportunidad, bueno, empieza a haber una responsabilidad detrás, ¿no? De decir, che, lo que yo no haga hoy realmente puede costarme el llegar en condiciones a la fecha del examen. Y si yo no llego en condiciones a la fecha del examen, quizás termino reprobando o quedándome libre en una materia que la vengo cursando todo el año y que la vengo sosteniendo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender el costo de oportunidad, bueno, la cosa se pone un poco más incómoda. eh, por eso es que cuesta tanto salir como de ese hábito de la desestructura, ¿no? Eh, y me interesa que esto lo trabajamos mucho. Me acuerdo, de hecho, en una de las reuniones de estrategia que vos te conectaste, que lo hablamos en la reunión de productividad, también lo trabajamos mucho, el cómo llegar a diseñar esta estructura o esta quizás forma de encarar la semana que sea funcional en este contexto de, bueno, eh, proyectos que hay que cumplir y pendientes que hay que terminar, que no dependen exclusivamente de vos, a nivel laburo, ¿no? A nivel carrera, esta cuestión de los trabajos prácticos, las entregas, en donde tampoco podés tener total autonomía de cómo vas a usar tu tiempo, porque también te tenés que estar juntando con otras personas o poniéndote de acuerdo. Entonces, me interesa lo que te acuerdas del proceso, que fue bastante largo, cómo eh, llegaste a poder encontrar esta estructura que sea funcional para vos, esta planificación flexible que te permita ir como surfeando esa ola constante. Sí, al principio era como, bueno, vamos a planificar, listo, toda la semana es lo mismo, más o menos, o sea, más o menos en el mismo horario, si yo el lunes, no sé, termino de trabajar a las 5, a las 6 ya me podría poner a estudiar, estudio 3 horas y bueno, termino. Al tener justo lo que estamos hablando, de esa dificultad de decir todas las semanas no son iguales, decir, bueno, entonces, después capaz de probar eh, cuánto tiempo me sirve a mí decir, bueno, replanifico para esta semana. Entonces, por ejemplo, el domingo, planificar qué voy a hacer en la semana. Si yo sé que, no sé, el viernes tengo que entregar, el jueves tengo que entregar algo, listo. Entonces, esta semana capaz le doy menos carga, pero la siguiente tengo que cumplir lo que no hice esta. Entonces, es como compensar eh, una semana o dos lo que yo no pude hacer en esos días que tenía planificado estudiar. Esa Claro, sería como la forma de que encontré, que encontramos después de probar varias veces, eh, cómo poder planificar. claro, por ahí entender esto como las actividades como si fueran bloques, entre comillas, y decir, ok, no pasa nada si ¿qué día es hoy? Sábado, sí, bueno, sábado no. Sábado no trabajas. Si el lunes no pudiste cumplir con la sesión de estudio, listo, sabes que es un bloque de 2 horas, por ejemplo, que necesitas para arrancar y terminar con, qué sé yo, el diagrama de flujo de tal tema. Y no pasa nada en realidad si vos lo haces el lunes, si vos lo haces el miércoles, o sea, no es que si vos en lugar del lunes
lo haces el miércoles de ese bloque de estudio, cambia en algo, el tema cambia, se vuelve más complicado. No, o sea, es lo mismo. Lo importante es que vos llegues a aplicar esa técnica de estudio antes del examen. O sea, eso sí es lo importante, ¿no? O sea, hay como una fecha límite, hay límites que Claro. nos delimitan. Eh, pero fuera de eso, no es que si vos el día específico para el cual te habías planificado hacer determinada cosa, te surge algo del trabajo, listo, no lo hago nunca más y bueno, va a ser un tema que no vea para para el examen, no. O sea, de encontrar, y fíjate que para poder hacer esto, que es lo que también hemos planteado en su momento, me acuerdo, eh, para poder tener esta flexibilidad, también hay que tener ciertos márgenes, ¿no? Porque si vos te planteas, por ejemplo, para el día lunes, un bloque de estudio de 5 horas y no lo pudiste cumplir, es muy complicado encontrar esas 5 horas en algún otro día de la semana, ¿no? Entonces por ahí hay que proponerse una planificación un poco más cautelosa, un poco más conservadora, bloques más cortos que te dejen más margen de tiempo por si te atrasaste, por si surgió una reunión, por si, obviamente que va a implicar que vos tengas como mucha más antelación para todo, pero, a ver, el objetivo de acá es que vos llegues, que puedas sostener un ritmo más rápido, más lento, pero sostener un ritmo al fin que te permita llegar en condiciones, estar tranquilo en el día a día y aprobar, porque esto no te lo pregunté, pero ¿cómo afectaba este caos y esta desestructura, este vivir en modo urgencia todo el tiempo apagando incendios, ¿cómo te afectaba emocionalmente a vos? O sea, ¿cómo te hacía sentir en el día a día? Y obviamente es muy estresante porque vos decís, capaz, cuando vos no haces lo que deberías y sabías que lo tenías que hacer, no es que no te importa, sino que te importa y no lo pudiste hacer, es frustrante. No poder resolver algo que decís, pero yo tengo que hacer esto y lo quiero, no es que no quiero hacerlo, lo quiero hacer porque me sirve para mi futuro. No poder hacerlo es muy frustrante. Y esa frustración sentí que se disipó un poco en su totalidad al encontrar la manera de llevar una rutina o un ritmo no rígido, no completamente rígido, pero bueno, sí funcional con con este juego de variables bajo tu control para poder ir compensando quizás lo que no haces un día, poder reprogramarlo, hacerlo en otro y que al final de la semana los objetivos planteados para esa semana estén cumplidos. ¿Sentís que vivís un poco más tranquilo en el día a día? Sí, sí. Aparte, por ejemplo, no sé si yo digo, bueno, quiero tener perdón, el viernes no, el domingo quiero pasarlo con la familia, o siempre generalmente te juntás. Y vos, si estás pensando que ese día uno tengo que estudiar porque si no, no llego, no llego, no llego, es también, eso alivia más que nada, porque vos decís, uy, lo que no pude hacer el lunes, bueno, lo reparto en la semana, pero los días que yo tengo alguna actividad, sea juntarme con familia o entrenar o cualquier otra Lo que ajena sea, sí. a trabajo, estudio, como que no estás pensando todo el tiempo en eso, o bueno, no todo el tiempo, pero cuando tenés un momento solo no estás pensando, debería estar estudiando ahora. Es como, bueno, no, este día no tengo que estudiar, ya lo redistribuí en otro lado, pero este día no tengo que estudiar, entonces te sentís más tranquilo en momentos que son ajenos al estudio y al trabajo. Sí, esa culpa se disipa Bueno, muchísimo, que tampoco, esa culpa tampoco, cuando está, no te deja, tampoco te deja estudiar, ¿no? Porque cuando estudias estás pensando en todo lo que sacrificaste o en todo lo que te gustaría estar haciendo. Bueno, recién lo hablaba en otra reunión, eh, esto de que vos, más allá de ser estudiante, sos persona, ¿no? O sea, antes de ser estudiante sos persona. ¿Qué quiere decir? Eso estás atravesado por muchísimas facetas, ¿no? No solo la académica, la personal, la familiar, la faceta de pareja, la faceta de hijo, de hermano, de, bueno, sí, muchísimas facetas, la faceta de, física, si se quiere, o el aspecto físico, o sea, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando vos querés hacerle la vista gorda todos esos otros aspectos de la vida para únicamente abocarte al académico o únicamente, por ejemplo, abocarte al laboral, que tranquilamente podría ser?
el sistema, o sea, la forma de hacer las cosas se empieza a romper. ¿Por qué? Porque empezás a tener culpa, empezás a tener frustración, empezás a sentir que estás dejando el resto de tu vida completamente descuidado. Y eso en algún momento se quiebra, en algún momento se rompe, no hay manera de sostener la constancia en eso. Eh, Así que bien. Y bueno, nos comentaste acerca de, bueno, el principal cambio que hicimos en un comienzo, que era el principal problema que venías teniendo respecto de la planificación, la gestión del tiempo, el cómo encontrar un ritmo de estudio funcional, sostenible y demás. Respecto a la esfera del estudio en sí mismo, hace un rato, al inicio, vos comentabas que eh, no era tanto una cuestión de tener poco tiempo de estudio, sino, bueno, primero el tema de la desorganización y por otro lado el tema de no poder sacarle provecho a ese tiempo, de avanzar lento, relativamente lento en función de el poco tiempo que tenías, no llegar por ahí en condiciones a rendir o entender el tema, pero después del rendir no saber bien cómo resolver o cómo comunicarlo, cómo responder eh, a lo que se te preguntaba o a lo que se te pedía. Entonces, ¿qué cambios hiciste o qué cosas nuevas aprendiste eh, respecto a el momento de sentarte a estudiar en sí, el encarar una materia? Y que más allá de la planificación semanal, también tengo que hacer una planificación de temas y de, bueno, ahora qué tema, yo estoy, no sé, por ejemplo, tengo doce temas en la materia, estoy en el tema uno, cómo distribuyo mi tiempo dentro de cada sesión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas 2 semanas y tengo que estudiar, no sé, 3 materias, cómo distribuir en la semana, en el día uno no sé, en el bloque uno estudio esto. Es como qué temas ver en cada momento y cómo, o sea, eso es lo que creo que es más importante, decir, bueno, yo me siento y ahora qué hago. Y bueno, no sé, primero tengo que, si es una materia que vi hace mucho, repaso y después puedo ir incorporando cosas nuevas y cómo distribuir el tiempo dentro de mi sesión de estudio. Bien. Es lo principal. Bien, o sea, tener esa claridad de, más allá de, bueno, me siento a estudiar de, ejemplo, 6 a 8 más allá de eso, y tal materia y tal tema, por ahí ir como un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más en detalle y ver qué haces en cada minuto o cada parte de esa hora o esas 2 horas de la sesión de estudio. Bien. Eh, y eso yo sé la respuesta, pero te quiero preguntar a vos, a ver si has aprendido bien. No, te quiero preguntar a vos, eh, cuando nosotros logramos planificar con ese nivel de detalle y vos tener ese nivel de claridad sobre lo que tenés que hacer en cada minuto de la sesión de estudio, ¿sentiste algún cambio respecto de las ganas o la motivación que sentías a la hora de estudiar después de toda una jornada laboral de 7 u 8 horas? O sea, el problema de llegar con pocas ganas y que eso te afecte para arrancar la sesión de estudio. ¿Sentiste que eso cambió en algo? Sí, porque, o sea, yo cuando, sí, o sea, de vuelta, si yo arrancaba, era como, bueno, me siento a estudiar y no sabía qué hacer, era como, bueno, en un ratito lo arranco, o después de un tiempo me pongo. Eso lo que cambió es que, bueno, yo tengo que arrancar a esta hora, listo. A esta hora yo ya sé qué tengo que hacer, entonces no lo procrastino para dentro de un rato, que después dentro de un rato, ya es muy tarde, entonces, bueno, queda para mañana porque ahora en 15 minutos cuánto puedo avanzar. Entonces, eso es lo que mayor cambio que bueno, tengo que arrancar a las 7, listo, a las 7 me pongo una alarma, arranco, entonces no lo dejo para después y como sé que tengo que hacer, tampoco lo pateo para el día siguiente o para dentro de un rato. O sea, como que no cambio mi actividad de estudio por otra actividad X, que capaz, hay un papel en el piso, lo voy a levantar y después, porque es como que cambia la prioridad de la, del tiempo y qué tenés que hacer en ese tiempo. Capaz estudio, bueno, sí,
como, es más, como hace mucho tiempo que lo vengo haciendo, es como que se vuelve ya una actividad más rutinaria y no le prestas la atención suficiente. Eso es lo que cambió. Bien. O sea, al tener esa claridad sobre lo que tenías que hacer al sentarte a estudiar, eso te permitió priorizar mucho más y evitar Claro. procrastinar, evitar patearlo, evitarlo. Bien, bien, bien. Te lo pregunto porque eso es uno de los principales problemas que tienen los estudiantes que trabajan una jornada tan larga, o sea, una jornada completa de 6, 8 o más horas, inclusive, que ya roza la ilegalidad, esto de, uy, cuando me tengo que sentar a estudiar, no tengo ganas. Y la realidad es que, o sea, si nos vamos a poner a ver las ganas no vas a tener nunca. O sea, no vas a tener ganas de sentarte a estudiar después de 9 horas de laburo porque ¿cuál es el porcentaje de energía mental que te queda? ¿Qué? ¿Un 10%? Entonces, ¿cómo se rompe con esa barrera de la inacción o dejar de depender de la motivación y hacerlo quizás un poco más monótono? Por lo menos hasta que uno ya arranca la sesión de estudio, ¿no? Que es como esa primera parálisis por análisis que hay que romper, que hay que superar. Bueno, ¿cómo se logra eso? Teniendo total claridad. Es mucho más fácil que vos te sientes a estudiar y lo sostengas de forma consistente en el tiempo, no que sea un día y 2 semanas, no. Sí, cuando te sientas a estudiar ya tenés todo resuelto, ¿no? Tipo instructivos. Siempre, bueno, seguramente me has escuchado decirlo, porque yo lo digo mucho dentro del programa. Vos cuando vas a hacer un bizcochuelo, de cajita, por ejemplo, no te pones a investigar por qué primero el huevo se mezcla con, ¿qué se usa? Leche, manteca, azúcar, no sé qué se usa. Y después, ¿por qué tenés que ir poniendo de a poco? ¿Y por qué se crea el grumo? ¿Y por qué? No te pones a investigar todo eso. A veces te dice, parta 3 huevos y mezcle con el polvo. Y vos lo haces y listo, y ya está. Y después dice, precaliente el horno y mete la mezcla, y ya está, y vos lo haces. Entonces, cuando nos sentamos a estudiar tenemos que generar lo mismo. Sobre todo si tenemos una actividad tan demandante antes o previo a la sesión de estudio que hace que uno llegue con menos capacidad mental para tomar esas decisiones. Si no, terminás no haciéndolo. Ese es el gran dilema que recuerdo que como en algún momento también lo hemos hablado, de la motivación. Realmente no necesita motivación. La motivación ayuda, sí, un montón, obvio. Pero en realidad se da como retroalimentación del proceso. O sea, es una consecuencia después de haber accionado. Lo mismo pasa cuando uno estudia con un método que no le permite avanzar. Pasa exactamente lo mismo. O sea, no te vas a sentir motivado para seguir sosteniendo en el tiempo el ritmo de estudio si vos cada vez que te sentás a estudiar no avanzas nada, ¿no? O sea, está bien, el problema es distinto, pero digo, la idea es la misma. Bien, así que te armaste la estructura, que era lo que principalmente te tenía viviendo en modo urgencia y no te permitía sostener esta constante, te hacía dejar materias, sacrificar una por otra, cargarte todo el trabajo y el estudio en la misma semana, eso lo lograste resolver. Y lograste la consistencia también para sostener ese ritmo, flexible pero ritmo al fin, eh, planificando en detalle, yendo más allá de lo que es la hora y el tema que se tiene que estudiar y ganando esa claridad eh, para cada sesión de estudio y para cada método. Bien, algo que te quiero preguntar, que sé que sea algún estudiante de CV que esté escuchando esto, va a tener esta misma pregunta para hacerte, así que te la voy a hacer yo. Lío, ¿cómo haces para aprobar las materias sin hacerte 40.000 veces los ejercicios? Vos tenés Eh, muchos ejercicios, muchas fórmulas. ¿Cómo haces para aprender eso? ¿Cómo haces para memorizar toda esa cantidad de fórmulas? ¿Para resolver ejercicios? ¿Cómo se hace? y primero, o sea, si yo, los ejercicios tienen un patrón, o sea, todos tienen, como decir, bueno, primero es como lo mismo como el bizcochuelo, tiene una receta, tiene un orden a seguir, entonces lo primero que tienes que hacer es ver ese orden y intentar descubrir, primero si los ejercicios todos tienen un núcleo, claramente hay muchos ejercicios que si yo tengo que hacer, no sé, se me ocurre.
un, en mi carrera es, por ejemplo, una cimentación, tengo o una base de una casa, y yo tengo que hacer distintos tipos, hay distintos tipos de base, siempre hay cosas que son similares. Entonces, primero descubrir que eso es similar, tanto conceptualmente como numérico. Entonces, sí, bueno, si el suelo es siempre para todos es el mismo. Entonces, bueno, hay cosas de la tierra, del suelo, que se respetan y es un paso que capaz en todos es igual. Listo, eso yo hago como un bloquecito, digo, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Y primero tengo estos datos, las fórmulas y hago un esquema de un paso a paso, una receta de, bueno, esto se hace así. Después, ¿esto dónde lo incluyo dentro de todo el ejercicio? Entonces, como que me voy armando módulos de decir, bueno, esto es para todo lo mismo, listo. Arranco con esto para la mayoría de las unidades, los ejercicios van a Claro. ser similares. Entonces, listo, esto ya lo tengo, lo hago una vez y lo copio y pego en todos los distintos ejercicios, entonces siempre va a ser lo mismo. Después le incluyo eso del suelo, que es para todo lo mismo, listo, lo agrego ahí. Entonces me hago como un esquema de todos los ejercicios y voy poniendo, bueno, si yo tengo, no sé, tengo una base y quiero hacerlo de este método, voy por este camino. Hago un diagrama que me vaya conduciendo en mi cabeza y me vaya guiando. Y una vez que ya lo armaste, lo ves como ves, te alejas, digamos, y ves el macro, entonces vos decís, ah, esto es lo que tengo que hacer. Entonces no, repetir muchas veces los ejercicios lo que haces es, bueno, haces lo mismo, pero gastas más tiempo. eh, y no terminás dándote cuenta, o sea, vos decís, ah, esto es lo mismo, pero te das cuenta después del ejercicio 20 no sé. Ah, este es lo Claro, mismo no que tenés este. como esa visión periférica, Claro. digamos, de salir un poquito. Claro. Entonces, ni bien arrancás, si vos ya tenés cómo se hace el paso a paso de cada ejercicio, ya tenés en una hoja o en una pantalla, tenés todos los ejercicios o muchos que vos podés ir agrupando. Entonces, como el cerebro trabaja mejor con la agrupación, después todos esos ejercicios ya es uno. Entonces, ya después cuando vos agarrás un ejercicio, ves ya en el enunciado, vos ves palabras claves que vos, si vos lo repetís muchas veces, también lo lográs, pero gastás el triple o el cuádruple de tiempo y capaz si no te das cuenta, lo haces como una computadora. Entonces, Claro. no te es muy útil. Eh, entonces, ya teniendo toda esa gama de ejercicios, vos en el enunciado ves distintos parámetros eh, y ya te acordás del esquema que hiciste y no tenés que estar, y lo principal es que no volvés al apunte, porque vos en el esquema ya tenés todo eso, y eso que te consume mucho tiempo. Vos decís, voy a hacer un ejercicio. Si pasó 2 meses, porque vos, por ejemplo, yo la unidad uno la arranco en marzo. Listo, hago Sí. ejercicios, practico eso. Cuando llega julio, tengo que volver a eso. Es como, a ver cómo se hacía, tengo que volver al apunte, que si el profesor, por más que el profesor sea lo más claro posible, tenés que volver a leer. Entonces, releer, capaz te lleva una hora. Es decir, ¿cómo se hacía este ejercicio? Que vos, si ya tenés como la receta, es como hacer el bizcochuelo. Pará, ¿y por qué Claro, voy? No tengo que investigar todo de nuevo, sino que arranco de un paso muy posterior que ya está. Que vos decís, ah, esto era así, y vos en tu cabeza ya sabes por qué. No tenés que releer todo el apunte, porque ya lo sabés eso, ya lo viste en algún momento, te lo claro. explicó el profesor, lo entendiste. Entonces, a la hora del examen, es como, ah, esto es así, me lleva, no sé, 10 minutos ver el esquema, cuando si tuviese que leer todo, me llevaría 2 horas. Y aún así, tendría que reconfigurar mi cabeza a marzo, de hace 4 meses antes, y decir, ah, esto era así, 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 ah, bueno, ahora lo tengo, listo, arranco. Entonces ya ese tiempo, del cual la mayoría no trabajas, estudiar, no dispones, entonces No, no, y te aparte todo esto que decís es antes de resolver el ejercicio. O claro, sea, capaz estuviste 3 horas o necesitabas 3 horas por cada tema, que si vas a sacar un final o un parcial mismo que abarca capaz 5 unidades, que necesitas 15 horas de estudio solo para volver como a repasar y todavía no resolviste ningún ejercicio. claro. Es muchísimo. Eh, Bien, así que
así, lo has explicado súper bien, así es como se resuelven los ejercicios y cómo se estudia la parte práctica de una materia de una carrera como lo es civil, que tiene eh, muchísimos cálculos y cada tema es como que tiene muchos procedimientos distintos, muchas variables a considerar. Tenés que hacer que el cálculo del área, que después el cálculo del suelo, que después el cálculo de no sé, yo me acuerdo de esa primera materia que agarramos apenas vos entraste al programa, que era el recuperatorio que tenías que rendir. Me acuerdo de la cantidad de variables que tenía, pero bueno, así todo, creo que fue hora y media, terminamos este procedimiento que vos acabas de detallar y ya después es resolver ejercicios con referencia a eso. Un ejercicio de cada tipo y listo. Entonces redujiste las 15 horas a capaz, ¿cuánto? 4 horas, 5 como mucho, de ejercicio ya tipo examen, ¿no? Eh, Así que fíjate cómo economizás, bueno, vos lo has vivido, cómo economizás el tiempo. No sé si recordás antes de hacer todo este proceso de información, respecto a la metodología de planificación y demás, ¿cuánto tiempo, promedio, no me vas a decir las horas exactas, pero promedio, te lleva a preparar una materia? Una materia como las de tercer, cuarto año, versus cuánto tiempo te lleva hoy. Si me puedes dar como, aunque sea un estimado, una referencia. Y, por ejemplo, no sé, es Un parcial, capaz por ejemplo. si un parcial, pasa que como yo siempre lo resolvía durante el año, porque en la última semana no, generalmente no, a veces no tocaba, que no tengo un tiempo muy claro, pero es, por ejemplo, no sé, sentarte y decir, generalmente no es, no tengo un tiempo porque antes capaz decía, bueno, este ejercicio no lo toman, listo, no lo estudio Ah, tanto. claro, salteabas como temas. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. era el mismo tiempo, pero menos unidades. En cambio, si yo podía hacer todas las unidades, entonces eso es como, bueno, en el mismo tiempo puedo resolver todas las unidades, eh, sin descartar alguna que capaz a veces toman, a veces no, y cruzas los dedos y decís, Sí, no va a pasar, eh, por estadística nomás. En cambio, si vos ya tenés todos los ejercicios, si vos lo tenés, aparte es la confianza, que vos decís, ah, tal bueno. cual. Esto yo ya lo sé, por más que no lo tome, si lo toma, no estoy completamente a la deriva. Por eso no tengo un tiempo, pero es eso, es decir, bueno, en el mismo tiempo yo capaz, o capaz destinaba tiempo de otras materias a ese, entonces no se me ocurre cuánto podría llegar a ser, la verdad. Bueno, pero está bueno esto que, o sea, es como, eh, acá está el cambio, o sea, las condiciones en las cuales llegas a rendir, o sea, pasaste de, bueno, lo que nos contabas al principio, de por ahí llegar al examen con los primeros temas, con las primeras 2 o 3 unidades, eh, dejando temas fuera y aún así de esas 2 o 3 unidades, lo que habías visto, por ahí no poder plasmarlo, que no sea suficiente para llegar a las exigencias del examen a hoy estar llegando eh, en condiciones y con todos los temas vistos, porque una cosa es aplicar la metodología adecuada para la materia eh, y el tipo de examen, y otra cosa es aplicar esa metodología y llegar a ver todos los temas. Si vos aplicases una metodología al hueso específica para el tipo de materia, pero llegás a ver de vuelta los primeros 2 temas nada más, el problema sigue estando, ¿no? O sea, es como la combinación de las dos cosas. Eh, Bien, bien, bien. Bueno, y después de todo este proceso de transformación, eh, que digo, más allá de lo académico, también te ordenó, te obligó a ordenarte en lo personal. Por eso, eso era lo que te iba a decir hace un ratito, que me quedé pensando porque se me fue, entre lo que te iba contando se me fue. Eh, Eso es también uno de los motivos por los cuales cuesta tanto reestructurarse al principio cuando uno no tiene una estructura. Porque te obliga a ordenarte no solo en lo académico, sino en el resto de tu vida, porque vos, de vuelta, sos una sola persona, entonces no puedes ser organizada y estructurada en un solo aspecto y, por ejemplo, el aspecto académico y no en el resto de las actividades de tu vida. ¿Me explico? O ser disciplinado y constante en una sola cosa y en el resto no. Porque tu cerebro es lo mismo, el cerebro es como, ok, o somos disciplinados o somos un desastre.
o somos unos genios o somos un fracaso. Es como que no hay punto medio, ¿no? El cerebro no distingue, bueno, en esto vamos a ser súper constantes y en esto vamos a ser súper procrastinadores. Es como no, la identidad es una sola. Entonces por eso es que también cuesta tanto al principio romper con eso porque o sea, excede a lo académico. Pero bien, a lo que iba, la pregunta que te quería hacer es, bueno, después de todos estos meses de trabajo y todos los cambios que has ido contando, eh, ¿cuál es tu situación hoy? O sea, ¿cómo cerraste el año de julio a hoy? Que ya estamos grabando 27 de diciembre, o sea, ya terminó por lo menos todas las instancias de cursada y rendida del 2025, así que un poco cómo cerraste este segundo cuatrimestre del año a nivel académico y, bueno, ¿qué sigue de ahora en más, de ahora en adelante? Bien, o sea, terminé el 2025, aprobé una de las materias que me trababa bastante. Eh, y bueno, algunas por cuestiones ajenas de la facultad y de los tiempos que no pude hacer, no las pude rendir, pero no fue por motivo puramente mío, en realidad por asistencia, pero es por una cuestión de trabajo, que por esto que decíamos Claro, que se te me superponía el condiciona. horario con... Sí. Eh, entonces, pude aprobar esas dos que me estaban trabando. Eh, y ahora lo que queda es seguir cursando, pero con un objetivo más claro y decir, bueno, tengo que hacer esto y puedo decir, bueno, antes de que arranque el año, listo, yo más o menos tengo mi objetivo, lo escribo, lo anoto, entonces ya con un horizonte a decir, bueno, me tengo que recibir en esta fecha o tentativo, pero como que ves el objetivo y sabes cómo lo vas a hacer. Antes era como, bueno, sí, yo más o menos para esta fecha, pero Muy sin ver bien. cuándo Mm. rendir ni cuándo, qué voy a rendir en cada momento del año. Entonces ahí ya te ordena mucho para el futuro. Y también una cosa que no mencioné que capaz no solamente afecta académicamente, vos decís, bueno, laboralmente vos podés planificar similar. Por ejemplo, tengo que hacer 8 horas de trabajo, bueno, ¿qué hago en esas 8 horas? Y si yo lo voy planificando, me sirve también para llevar a cabo el proyecto, que en definitiva es un trabajo práctico, mucho más complicado, pero sigue Tal siendo, cual. tiene también una receta, vos tenés que seguir lo mismo, tenés que entregar. Bueno, en mi caso es así, capaz, no sé si aplica para todo, pero al ser proyectos es lo mismo que lo que vemos en clase, digamos, pero obviamente llevado a la realidad que hay otros factores que no aplican. Olvídate, otra. La responsabilidad de que sea real y no ficticia, ¿no? Claro, Tal cual, pero sí, son herramientas transversales que, está bien, vos hoy por hoy entraste al programa y hiciste este proceso con foco en lo académico, que es a lo que se aboca el programa, pero eh, todas las habilidades que la facultad te obliga a desarrollar para poder egresar son las que tenés que salir, en cuanto cruces del aula de aprender la última materia, es exactamente lo que tenés que aplicar en el ámbito profesional. Bueno, hoy por hoy vos ya lo ves, porque ya estás, inclusive hace varios años, ya inmerso en el ámbito profesional y relacionado a la carrera, pero sí, es transversal. Eh, y apareja también un crecimiento profesional muy grande, porque no es lo mismo un ingeniero que te tiene el proyecto a tiempo, que si hay un problema sabe resolverlo rápidamente, que sabe armar una propuesta de trabajo porque tiene esa agilidad mental, a un ingeniero que te pide por favor que lo esperes un mes para volver a leerse los libros de metálicas, no, porque no se acuerda de nada, o porque tiene que consultar, o porque ¿no? Entonces también hace a tu valor como ingeniero, como profesional, lo mismo, qué sé yo. Está bien, ya es abrirse mucho más, pero el liderazgo, el trabajo en equipo, o sea, el ingeniero tiene mucho de eso, ¿no? Dentro del perfil profesional. Entonces, el saber armar una planificación, el saber gestionar tiempos, el saber proyectar, ¿no? Decir, ok, hago la ingeniería inversa. Eh, ¿qué
cuáles son todos los pasos que deberíamos de dar, todo lo que deberíamos de hacer para que el proyecto se dé, en qué fecha se entrega, ok, hagamos una ingeniería inversa y veamos cuánto tiempo lleva cada cosa, cómo se puede distribuir, cómo se puede, ¿no? Cómo se puede medir, que también es parte de todo esto. Así que es exactamente lo mismo. O sea, así como vos te organizás para el estudio, diseñas tu estructura y absolutamente todo, se aplica lo mismo. Hasta los métodos de estudio, te diría, se aplican en lo laboral, 100%. Buenísimo. Bueno, Leo, ya para ir, sí, ¿me decías algo? No, no, justo Decime, sí. quería agregar que justamente yo al hacer los esquemas, capaz cuando vas al trabajo, cuando vos te recibís o cuando ya lo aplicás, porque generalmente si vos trabajás de la misma ingeniería que estudiaste, los conceptos los tomás, los sabés, pero capaz el ejercicio que te dan ya tiene todo resuelto, vos no tenés todos esos datos o a veces se Tal aplican cual, métodos distintos, o sea, seguís estudiando, básicamente. siempre. Y es medio lo mismo, como que tenés que estudiar, capaz, al mismo lo que nos dicen los profesores, que como todo es tan cambiante, los métodos que capaz aplicamos en la facultad ya no van a ser muy útiles de acá a 20 años. No, olvidar. Entonces vas a tener que estudiar otra cosa, no por el hecho de estudiar, sino por el hecho de que lo vas a tener que aplicar en la vida real. Y, por ejemplo, si yo tengo un esquema que me ordene eso, eh, simplemente, yo cuando capaz hay cálculos que yo tengo que, digo, a ver cómo lo hacíamos en la facultad. Y yo me tengo que ir a leer el apunte, no es lo mismo que tener ya una receta. Y digo, esto lo hacía así. Listo, era esto, estas fórmulas tenerlas a mano, que también te lleva, una reduce el tiempo eso. Como que Sí, ya olvídate. armada. Olvídate, sí, ya tener una base en la cual apoyarte. Sí, 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 100%. Vos sabés que esto lo hablaba hace 1 o 2 semanas con una amiga que es contadora, nada que ver con tu ámbito, ¿no? Pero hablábamos de esto mismo. Yo ya estoy trabajando, su vida, todo, hace muchos años, y hablábamos como de esa transición entre la carrera y lo profesional. Y me contaba, ella me decía, yo cuando arranqué a trabajar en una empresa, me di cuenta que, claro, en la facultad me daban los datos en un enunciado y demás, y bueno, con eso fíjate, liquida sueldos, hacer el balance, que esto, que aquello. Y después cuando entré a la empresa, claro, esos datos los tenía que obtener yo y no sabía cómo sacarlos, dónde ir. Y eso pasa en todo, o sea, la facultad realmente te da esa base, ese soporte sobre el cual después tenés que empezar a construir, ¿no? O sea, son justamente los cimientos sobre los cuales después uno sigue construyendo. Así que tener eso bien afianzado, bueno, vos que sos civil, podés decirlo mucho mejor que yo, no es lo mismo construir sobre tierra firme a hacerlo en arenas movedizas, ¿no? Así que tal cual. Sí, 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 tal cual. Bueno, sobre todo vos que ya estás en la recta final de la carrera, que eso es lo que en mi experiencia trabajando con estudiantes avanzados, eh, es un problema muy grande que los perjudica un montón mental y emocionalmente cuando llegan a los últimos años de la carrera, cuarto, quinto año. Esto de decir, uy, no me siento capaz, medio como el síndrome del impostor, pero que muchas veces es real, de decir, no me siento capaz, en un año o en unos meses voy a egresar. Se supone que tengo que ser un ingeniero y siempre me imaginé que cuando llegue ese momento iba a ser una persona súper capacitada, que le iba a tener re clara, que iba a saber un montón, y siento que no sé nada, que aprobé todas las materias, que no sé ni cómo estoy acá, ni cómo llegué a este punto. Entonces empiezan a procrastinar la recibida por ese miedo, ¿no? Es decir, che, la verdad es que cuando tengo el título abajo del brazo no tengo ni idea de qué tengo que hacer, no tengo ni idea, porque no tengo ni una base sobre la cual salir a defenderme, ¿no? Salir a destacarme, salir a buscar un puesto. eh, Así que esto que mencionás como es adquirir herramientas transversales es súper importante, súper, súper importante, más en esta etapa de la carrera. Sí, sí, sí. Em, Buenísimo, qué interesante todo lo. Mira, por mí estaríamos hablando 3 horas más. Creo que estamos hace más de 1 hora grabando, así que estuvo buenísimo todo lo que fue saliendo. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a algún estudiante que esté en esa misma situación en la que estaba?
el lío del año pasado o del 2025 inclusive, en ese primer cuatrimestre, en ese día a día improvisado, sin ver mucho la luz al final del túnel, queriendo recibirse, queriendo ya cerrar con esta etapa, pero sin saber mucho cómo avanzar, ahí medio perdido, frustrado, culposo. ¿Qué le dirías? ¿O qué te dirías a vos mismo, ¿no? Si pudieras hablar con ese lío de principio de año. ¿Qué consejo le darías? Y que no se va a encontrar una solución inmediata, que es una construcción, o sea, como que lleva su tiempo, pero que si yo lo procrastino hoy, lo procrastino mañana, lo procrastino, es como que siempre estoy en el mismo punto, pero si yo hago capaz algo que me cuesta mucho hoy, mañana me va a costar un poco menos y como que es generar, hasta generar el hábito, se dice que, no sé, un hábito se puede generar en un mes, más o menos, un mes y medio, bueno, no sé cuánto, depende de qué hábito, pero cuando lleva su tiempo, eh, pero como que se va logrando, o sea, si hoy sufro un poquito estudiando, Hay que mañana aguantar. voy a sufrir, es innegable que no, pero capaz voy a sufrir menos. Y después, después de unos meses, si miro para atrás, es como, pará, esto no me es tan difícil. Es lo mismo cuando cualquiera rinde una materia, eh, cuando vos estás en el proceso decís, esta materia es la más difícil de todas. Ahora, pasás de año, al año siguiente hay una materia más difícil y vos decís, no, la anterior es re fácil. Y los que estaban en la situación anterior te dicen, no, pero es re difícil. Es como que vos ves lo anterior como fácil, lo que ya superaste, pero en realidad no es mucho más, no es más difícil, vos estás estancado, por eso lo ves complicado, pero es como relativo a la posición donde estás. Tal cual. A lo que ves que si yo hoy me cuesta un montón, si yo ya lo sé, mañana veo el anterior y cuando yo llegue al examen no estoy completamente perdido y no digo, es re difícil. Es como, bueno, esto lo sé, esto no. Bueno, apunto a repasar eso y ya solucioné el problema que tenía de eso de que yo capaz llegas al examen y no decís, esto es re difícil, no lo puedo rendir. En realidad vos lo sabés, pero decidís, es como que te da confianza, eso es, Claro. como Bien. capaz sufrir un poquito estudiando, estudiar más difícil, más complejo, después al final vos ves todos esos pedacitos que capaz todos los días, el día a día te perjudicó, después al final no es tan grave cuando vas a rendir. Bien. O sea, tener un poco de paciencia con los resultados, ¿no? Ser Claro. consistente con las acciones o, o- o urgente con las acciones y paciente con los resultados. Me gusta, me gusta. Una gran manera de sintetizar todo lo que hemos ido hablando también, así que, mira, estoy segurísima que no solo a todos los estudiantes de tu misma carrera de civil que escuchen el episodio, sino a todos los estudiantes de cualquier especialidad de ingeniería le va a servir un montón bueno, todo lo que fuiste comentando, porque son problemas que realmente se repiten, situaciones, a ver, cada situación personal tiene como sus particularidades, pero los problemas académicos se repiten. Eh, Así que tu proceso de transformación estoy segurísima que más de uno se va a sentir identificado con ese lío de inicios del 2025 y va a aspirar al lío de inicios del 2026. Así que nada, Leo, muchas gracias bueno, por todo lo que compartiste. Eh, Ahora vamos a dejar de grabar, no te vayas, que vamos a charlar un ratito más de lo que sigue, de los objetivos que siguen. Pero nada, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.